Aprendiendo juntos desde la diversidad. La Escuela del Aire. 10 años en tu familia. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana por Radio Nacional, tu voz en la radio. A ver, niños, niñas, ¿quién puede contarnos lo que su abuelo o abuela les ha enseñado? Yo, profesora. Mi abuelo me enseñó a tocar cajón. A mí mi abuelita me enseñó muchos cuentos sobre el tunchi. Mi abuelo me enseñó a tocar la quena y a cantar en quechua. Nuestra educación mejora cuando los docentes valoramos, reconocemos y promovemos la diversidad de culturas y lenguas en los niños, niñas y adolescentes. Educación intercultural bilingüe, una educación para todos. Seguimos en la Escuela del Aire, estamos conversando sobre la educación para el reconocimiento de la diversidad. Hemos mencionado que el país es una riqueza de culturas y justamente tenemos más de 40 lenguas, por ejemplo, en términos de idiomas, si vamos a referirnos, y también tenemos más de 50 pueblos originarios, entonces hay toda una diversidad. ¿Y esta diversidad dónde está ubicado? Está en nuestras escuelas, acá en Lima, en capitales como, por ejemplo, de Cusco, ciudad, en Bagua también, y así estamos en todo el país. ¿Cómo es tratado esta diversidad? Muchas veces no se hace un diagnóstico en el aula para saber con qué estudiantes contamos, qué idiomas hablan, de qué pueblos son, y el reconocimiento de toda esta diversidad, ¿para qué sirve? ¿Por qué una educación para la diversidad? Estamos con la presencia de dos invitados. Estamos con la presencia de Luz Marina Oraica Mormontoy, profesora especialista en educación inicial desde Urubamba, Cusco, y también estamos con la presencia del profesor Juan Icanaque Coveñas, desde la región Amazonas, provincia de Bagua específicamente. Seguimos conversando. ¿Por qué es importante educar desde la diversidad y para la diversidad, profesora Luz Marina Oraica? Bueno, yo creo que es de vital importancia responder a esa diversidad de nuestro país, ¿no? Y por eso es que se viene enfatizando mucho lo que es la educación intercultural. Y cuando hablamos de una educación intercultural, estamos hablando de que la educación intercultural es para todos y para todas, ¿no? Por tanto, tiene que estar presente en todos los niveles y modalidades de la educación básica regular. Profesor Juan, hemos mencionado ya que esta diversidad es muy importante que el docente lo tenga en cuenta en lo que va a trabajar en el aula. ¿Qué cosa va a ayudar que una profesora o una profesora reconozca esa diversidad y lo trabaje en el aula? Dentro del contexto pedagógico encontramos ritmos de aprendizaje en cada uno de los niños, y así también en la sociedad vamos a encontrar la diversidad cultural. ¿Eso qué me indica? Que yo como maestro también tengo que enseñarle a él a valorar la diversidad cultural que tenemos, del lugar o del contexto de donde él proviene. ¿Qué voy a lograr con esto? Estoy logrando su identidad, a fin de que él afiance de su cultura, de a donde él proviene. No todos son de la misma ciudad, todos provienen de distintas regiones. En todos los lugares del país tenemos que nos hemos conjugado de diferentes pueblos. ¿Y dónde afincamos? Vamos a aterrizar a las instituciones educativas, y por ende es de que el maestro debe afianzar su identidad en el aula para con sus niños. Luz Marina también tiene algo que decir. Bueno, la interculturalidad, como hace rato decía, tiene que estar presente en todos los escenarios, en todo contexto social, y esta educación intercultural no tiene que ser tratado de igual forma en todos los espacios, debido a que, por ejemplo, en un contexto urbano, ¿no? Lo que más se tiene que trabajar es el aspecto a la no discriminación, ¿no? Y en un contexto rural, lo que se tiene que ir trabajando fuertemente es el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese ejercicio? De que todas las personas tenemos derechos, ¿no? Tenemos derechos y a la par también tenemos deberes y obligaciones. Y entonces, cuando yo ejerzo mi ciudadanía,
es que tengo que hacerme escuchar mi voz, tengo que hacer respetar también mis derechos, ¿no? En este caso, a expresarse en la diversidad. Claro, a expresarme en la diversidad. Tengo derecho a expresarme de acuerdo a lo que siento, a lo que pienso. Tengo que exponer con libertad mis ideas, ¿no? Mis sentimientos. Y entonces yo tengo justamente que poner en vigencia, ¿no? Todas esas mis potencialidades, todos esos mis derechos. A eso se refiere la ciudadanía, ¿no? Y por supuesto también no olvidarme de cumplir con todos mis deberes y mis obligaciones. En este caso, a expresarnos también en nuestro idioma, ¿no? En nuestro conocimiento, con todo este panorama, con este mosaico de riqueza que tiene el país, con su música, con su vestimenta, con su danza, con sus conocimientos. Seguimos conversando, el profesor Juan Icanaqué, ¿qué elementos pueden ayudar, adicional a lo que ya mencionamos en la conversación, pueden ayudar al docente para trabajar el tema de la diversidad en su aula de clase? Bien, los elementos necesarios que van a ser parte de la estrategia pedagógica en el docente para lograr este aprendizaje van a ser los materiales que se utilizan en la zona, que él lo va a encontrar y que sin costo alguno el niño mismo lo va a traer. Y es importante que esta elaboración de materiales para su enseñanza-aprendizaje, no solamente el niño, el alumno y el docente, sino también involucremos al padre de familia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que este aprendizaje que va a lograr el educando, el padre de familia también lo va a poder reforzar en su escuela. Tenemos ahí dos estrategias. La primera es utilizar los materiales de la zona. La segunda, involucrar al padre de familia, que ese va a ser el principal aliado para la enseñanza del aprendizaje del niño en el aula. Profesora Luz Marina, desde la UGEL, en este caso de Urubamba, están haciendo algunas acciones para que esas herramientas sean dotadas al profesor y el docente realmente trabaje con toda esta riqueza que tiene nuestro país y está trasladada en la escuela. Precisamente uno de los elementos que inicialmente cuando conversábamos sobre lo que es interculturalidad, por ejemplo, el hecho de desde el momento de empezar a hacer la diversificación curricular, yo ya estoy respondiendo a esa diversidad, ¿no? Porque nuestros niños, ¿no?, proceden de diferentes lugares y la docente, al hacer ese diagnóstico, ya conoce, ya sabe cuál es la lengua materna del niño, cuáles son sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Qué tipo de música tienen, ¿no? Comidas, la variedad de recursos que existen en su comunidad. Entonces, esa riqueza hace de que a través de la programación curricular responda a esa diversidad, ¿no? Y por eso es que el trabajo inicial que se hace antes de empezar a trabajar con los niños es responder de manera pertinente, ¿no? Seleccionando capacidades, ¿no?, habilidades que tenemos que desarrollar con los niños. Bueno, hay bastante, de hecho, para seguir conversando sobre el tema de educación para la diversidad. Como desafíos, ¿qué todavía tenemos que avanzar para fortalecer esta riqueza cultural desde la escuela? Juan, ¿qué nos puedes decir? Un elemento principal y muy fundamental es de que el maestro, cada uno de los maestros que estamos en diferentes instituciones del país, logremos entender de que diversidad no significa cantidad, sino diversidad significa una cultura en donde cada uno de los integrantes de ella vamos a tener una identidad personal, y que eso lo hace diferente en cuestiones de costumbres al otro compañero, pero que en niveles de aprendizaje ambos van a tener el mismo sentido, la misma capacidad de aprender. De allí que es muy importante luchar hoy en día desde nuestras UGELes para que el docente comprenda de que debemos reforzar este mensaje que nosotros estamos llevando a cada uno de ellos con la pertinencia curricular, y otro, pues, afianzar esa
identidad cultural, no negarles de la forma como se expresen, no negarles de la manera como los niños aprenden, simplemente dejarlos que aprendan de la manera tal como ellos lo toman como importante o lo quieren hacer, porque bajo su contexto ellos han logrado muchísimos aprendizajes que para nosotros los docentes ni siquiera es conocido, pero ellos lo han logrado. Y ese es un desafío grande, un reto inmenso de saber cómo lo lograron, para nosotros también a partir de ello, a partir de su identidad, ir afianzando más estos aprendizajes que hoy en día mucho queremos superar a través de la mejora de los logros de aprendizaje. Profesora Luz Marina, ¿cuál es el desafío para las escuelas ubicadas en contexto urbano cuando quieren aplicar esta educación para la diversidad? Bueno, una de las cosas que se tiene que hacer es primero comprender de que existe una diversidad dentro del aula, ¿no? Si no comprendemos y no estamos entendiendo qué es una diversidad, entonces muy difícilmente vamos a responder, ¿no?, a esas demandas, ¿no?, que existen dentro del aula. Porque tenemos que entender que nuestros niños tienen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Y eso de por sí ya es una diversidad, ¿no? Porque tenemos niños que sí aprenden con bastante facilidad y también niños que tienen dificultades en su aprendizaje, ¿no? Y esto responde pues a las propias características de los niños, ¿no? Porque cada niño es tan diferente al otro, ¿no? Cada niño es único e irrepetible, ¿no? Por tanto, desde esa misma característica, desde esa misma naturaleza, pues existe una diversidad de niños en el aula. Por tanto, el desafío del maestro es precisamente, ¿no?, conocer esa realidad de sus niños y responder a esas demandas de los alumnos en el aula. Que no solo compete, digamos, a la zona rural o a las comunidades indígenas y nativas, sino que también pueden ser aplicadas en los colegios o escuelas urbanas también. Por supuesto, la educación intercultural no solamente es para la zona rural, ¿no? Es para todas las zonas rurales, urbanas, ¿no? Porque la educación dentro del propio proceso en el que se da, pues permanentemente nos estamos interrelacionando, ¿no?, con todas las personas, y por tanto nosotros tenemos que tener en cuenta y respeto, ¿no?, y tener el reconocimiento y el respeto, ¿no?, por la existencia de esas otras culturas, porque los niños proceden de diferentes culturas y tenemos que reconocer primero en ellos, son tan importantes y que nosotros tenemos que ir revalorando precisamente esa diferencia que hay en cada uno de ellos. Realmente un tema que nos abre también a otros temas que vamos a seguir agotando y conversando desde la Escuela del Aire. El profesor Juan Icanaque también quiere hablar al pueblo Ahún, acá de Lima, porque también esto tiene que partir de nosotros, porque muchas veces podemos decir que la escuela, que el docente, pero ¿qué hay de nosotros también, que somos parte de esta sociedad como padres de familia, como ciudadanos, como medios de comunicación también? Bueno, permítame agradecer por tener que llegar a todos nuestros hermanos de la Amazonía, al pueblo Ahuajún, al pueblo Huampis, en donde tenemos nuestras provincias tal como es Imasa, en donde tenemos estas dos lenguas, y decirles a cada uno de ellos, y no solamente a ellos, sino también a todos los hermanos que vienen de la sierra, de la selva, de la costa, no hay que tener vergüenza de ello. Cada uno es digno de haber nacido en una parte de este país tan hermoso como es el Perú, que tiene las 3 regiones naturales. Ahora bien, yo quisiera decirles a cada uno de ellos que los niños son niños y debemos ayudarlos para crear una autoestima en ellos, que esta autoestima vaya afianzándose en una identidad, porque solamente ellos van a valorar su cultura y a través de ellos se va a reconocer el nivel cultural y la pluriculturalidad de la que está formado nuestro país.
Y bueno, pues nada más que agradecerle a cada uno de ellos que está contribuyendo en la formación de sus hijos, que está apoyando la educación, y con esto estaremos pues un poco más cerrando las brechas que tenemos en cuanto a en nuestra educación, que muchas de las veces nos sentimos cohibidos, que muchas de las veces nos sentimos que somos menos que otros, y pues no es así. Simplemente que todos tenemos una diferencia de aprendizaje y tenemos un lugar de nacimiento que no nos hace ni menos ni más. La labor de la escuela en reconocer esta diversidad juega un papel importante, ya lo han dicho. Educar para la diversidad es una tarea que compromete a la escuela, al docente, sobre todo como un actor primordial de cambio, en este caso de los niños, a reconocer, a tolerar, a valorar y no discriminar porque es alguien de repente de la zona de la selva, de la Amazonía, del Ande, sino que esta diversidad sea tomada como una riqueza desde la escuela y otros espacios, y los papás, las mamás también, nosotros podemos aportar a eso. Estuvo con nosotros en la Escuela del Aire la profesora Luz Marina Oraika Mormontoy. Ella es docente de educación inicial y especialista también de la UGEL de Urubamba de Cusco, y el profesor Juan Icanaque Coveñas, productor también de la Escuela del Aire en Bagua, Amazonas, y es director de gestión pedagógica de la UGEL de Amazonas. Muchas gracias por estar con nosotros. Justamente ellos han estado en el taller de la Escuela del Aire por los 10 años de la Escuela del Aire, que ellos son parte de esta producción y son maestros haciendo programas radial y que también están generando transformación en sus regiones. Hemos querido compartir con ellos y conversar y aprovechar este encuentro del taller nacional acá en Huampaní para conversar sobre este tema que es también motivo de reflexión en la Escuela del Aire, y eso ha sido uno de los objetivos de este taller. Bueno, muchas gracias. Bueno, la profesora Luz Marina nos va a decir algo más. Bueno, agradecerte por la entrevista y decirles a todos mis hermanos que todos somos importantes, y que nosotros tenemos que estar orgullosos de nuestra cultura, de nuestra raza, de nuestro origen, ¿no? Y quiero concluir esta entrevista señalando de que la diversidad no nos tiene que dividir, por el contrario, nos tiene que unir, ¿no? Unidos en la diversidad y diversos en la unidad. Muchas gracias. Seguimos con más en la Escuela del Aire. Abona confianza, cosecha identidad, sangre de ancestros del arco.